Nos ayudar. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la clase número 9 del curso 3 de meditación aplicada. Pati, ¿tú nos ayudarías con el mandala? Claro que sí. Gracias. Ofrenda de mandala. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Refugio y deseo. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, hasta el día que logre la iluminación, por el poder de bondad que genero dando y con haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Con esto invocamos a los seres, a los budas, que nos asistan, que estén presentes, que nos ayuden a comprender y también invocamos a la bodichita al dedicar esto para todos los seres vivos. Entonces, esto es para tener una buena clase. Muy bien, pues ya estamos en la clase 9 de este curso. ¿Qué les ha parecido el curso? Quisiera escucharlos. Por favor, que nos compartan. De hecho, me encanta que sea práctico, ¿no? Empezamos este curso, esta parte ya es práctica, así que me encanta eso. ¿Te has llevado ya una idea de lo que es la meditación y para qué es la meditación? Sí, sí, estoy en eso, sigue siendo todavía un poco complicado el poder, quizás, como dicen, alcanzar esos espacios de purificar la mente, pero ahí estamos progresando en eso. Qué bien. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, porque ahorita está ocupado, porque él siempre nos comparte. Muy bien. En la clase pasada vieron con Sofi el tema del ama. Es una clase muy bonita porque te muestra todas las cualidades que debe de tomar un lama y la importancia de tener un lama en tu vida. Tener un lama en tu vida es muy, muy importante. Obviamente siempre vamos a hablar de un lama calificado, porque hay muchos lamas en todos los niveles, ¿no? Entonces, un lama calificado, una vez que lo tomas, tú le pides 3 veces que te enseñe. Es una especie de ritual de que tú solicitas enseñanza de una manera y de otra 3 veces. Y luego, ya que te toma, sirves a tu lama. En el Amrim, el libro de los pasos en el camino para la iluminación, hay 2 tipos de práctica. Fíjense la importancia. Una es servir a tu práctica y la segunda es todas las demás. Imagínense del nivel de importancia que tiene servir a tu lama. Servir a tu lama es súper importante porque con tu lama haces un recorrido de vidas. Con tus padres, pues solamente son de esta vida. Entonces, el ama es aquel que ya cruzó la frontera, es aquel que ya conoce el camino, que ya lo hizo y que te da la mano y no te suelta hasta que tú te ilumines. Entonces, esa es la importancia de un lama y por eso nosotros servir al lama es tan importante. En este momento yo estoy sirviendo a mi lama aquí con ustedes. Lo hago por gusto, porque me encanta, porque aprendo, pero también porque Geshe Ujú. pidió 3 veces. En el evento de Ciudad de ¿Te vas a México, bañar? 3 veces me dijo que Sí. enseñara. Entonces, Ajá. para mí es así como grandioso estar aquí con ustedes y por eso les agradezco tanto que asistan, que se presenten, porque me permiten, es trascendental. Y servir a nuestra lama es eso, es compartir estas enseñanzas, primero practicarlas, transformarnos.
encontrar la felicidad, la esperanza, encontrar un camino que fíjense, lo que yo he notado es que este camino, yo enviudo, se casan mis hijos y de tener una casa llena, una mesa llena, preocuparme por la comida, de pronto me quedo sola y empiezo a envejecer y sí, como que uno cree que vas para abajo, pues ¿qué creen? El Dharma va para arriba. Encontrar esto para mí ha sido justamente eso, o sea, yo aspiro a lo más alto. ¿Qué otra cosa me podría dar eso? A ver, yo les pregunto. Y aquí estamos trabajando incluso de obtener un cuerpo de luz y una mente iluminada. Estamos hablando de la transformación más increíble que pueda ser, pero creo que me estoy adelantando. Entonces, una vez que encontraste a tu lama, y si no lo han encontrado, siémbrenlo, ¿cómo? Enseñando, llamándolo, rezando, dedicando, ir observando, observando a los maestros, observando su comportamiento y como me imagino que les dijo Sofía, por largo tiempo. No es, ay, ya no, tienes que observar su capacidad, su habilidad, su entrega, su cómo medita y todo, ¿verdad? Y en este linaje tenemos mucho para escoger. Bueno, tenemos grandes maestros, sobre todo los que han hecho los retiros de 3 años. Esos son muy, muy grandes maestros que tenemos para ver. Entonces, en esta clase vamos a hablar de la apreciada vida humana y vamos a hablar de las 8 libertades y de las 10 fortunas y de cómo purificar nuestra mente una vez que ya encontraste un lama calificado y ya le pediste, ya tienes tu lama o estás en el proceso. Entonces vamos a ver cómo practicar y purificar tu mente después de tomar un lama. Estas vienen dos partes, yo diría más bien dos comentarios. El libro de Lam Rim, del que tanto hablamos, de los pasos en el camino, se enfoca en primero en que tomes tu lama y cómo comportarte, ya lo dijimos, y luego todas las demás prácticas. Nos dice Geshe Michael que nosotros cuando escuchamos por primera vez estas enseñanzas, está nuestra mente muy fresca y entonces las absorbemos muy bien, pero corremos el riesgo de no practicarlas, de no ponerlas en práctica. Entonces nos pide que no vayamos a ser como esos monstruos de Dharma, que todo lo saben, pero son infelices. Nos dice que tenemos que practicar, que no acumulemos conocimiento, sino práctica. ¿Por qué? Porque justamente al practicarlo comienzas a experimentar otros estados de conciencia, de felicidad, de entendimiento de la vida. Puede suceder una escena con otras personas frente a ti y tú ya estás, es que no, yo ya no haría eso. No, no hablo de juzgar, sino hablo de darnos cuenta. Y entonces cambias, e incluso nosotros cuando estábamos con los hermanos de Dharma, decimos, no, pues yo antes, el que era antes, y es cuando estás llevando a la vida y a tu práctica todo lo que aquí aprendemos. Esas dos partes se refiere a Tsongkhapa y Tsongkhapa, como les he platicado, Tsongkhapa es el maestro de maestros, es el number one, el que ordenó todas las enseñanzas del budismo. Y Tsongkhapa nos dice, urge que aprecies la esencia de esta vida para hacer algo extraordinario. Y luego vamos a ver qué significa apreciar la esencia. De nada, esa esencia puede ser ir más profundo, descubrir qué nos puede ofrecer esta vida. Y una de las cosas, voy a hablar por mí, que yo descubrí es justamente eso, que en los momentos en que yo podía sentirme que el camino iba hacia abajo, que hasta hablaba yo de voy de salida y ya empezaba yo con todas esas creencias que tenemos sobre la gente mayor, y créanme
que hay lamas que yo he visto, ahora sí me consta, que cada vez se ven más jóvenes. O sea, no lo puedes creer. Hay un lama, John Brady, que cuando hace yoga o está dando una clase, una vez se le cayó el lente, ¡zum! Es un movimiento de dónde salió y el lente nunca toca el piso, o sea, hace unas posturas de yoga que dices, no puede ser que un hombre de 70 y tantos años haga esto, pero eso es justo lo que nos comprueba, viaja por todo el mundo, no para, enseña y enseña, y esas son las cosas que nos comprueban esto que les estoy diciendo. El Dharma es transformar nuestra mente y nuestro cuerpo físico, ¿eh? Con todo el paquete completo que tienen estas enseñanzas. Entonces, tenemos a Nimpol Len Pai Sul. Esta es la segunda manera de purificar tu mente cuando ya tienes un lama. Aprende a sacar el máximo provecho de esta vida y a extraer su esencia. Cuando empiezas a estudiar esto, te das cuenta, lo puedes sentir. Dices, todavía me falta mucho de aprender y todavía me falta mucho por descubrir. Este camino es lo que nos ofrece. Y cuando haces conciencia de lo que vamos a ver en esta clase, justamente es lo que nos lleva a sacar provecho de esta vida y extraer su esencia. Cuando descubres que hay opciones diferentes a cómo hemos venido viviendo y que te puedes ir de esta vida, no igual a como llegaste, sino mejor, es algo que te llena de entusiasmo, la verdad. Bueno, aquí me faltó decir algo, perdón. Nos dicen que técnicamente llevamos incontables vidas y cabría la posibilidad de que repitiéramos esta vida, pero sería sumamente difícil. Las posibilidades son muy bajas, porque nosotros estamos acostumbrados por nuestro constructo mental a pensar negativamente la mayor parte del día. Son mucho mayores nuestros pensamientos negativos que los virtuosos. Entonces, por eso podemos decir que esta vida, la de hoy, la que estamos aquí, es prácticamente única, es una oportunidad espiritual única y que debemos aprovechar. Y para darnos cuenta por qué tenemos esta gran oportunidad y es tan importante, y para desarrollar las ganas para sacar el máximo provecho a esta vida, tenemos que meditar y conocer el ocio y fortuna. En el budismo hay una frase que es súper buen karma, tener ocio y fortuna. Y los que estamos aquí en este momento o los que van a ver después el video y hacer su clase y estudiar esto, tenemos ocio y fortuna. Es decir, contamos con las 8 libertades y las 10 fortunas. Una de las libertades es que no nacimos como un ser del infierno. Hay infiernos calientes, hay infiernos fríos y ningún dolor humano en el mundo es ligeramente parecido al dolor de los infiernos. El tiempo va más lento y un día en el infierno es como miles en la vida humana. Nos dice Geshe Michael que el 99% de los humanos vamos ahí. Es que estamos en el samsara tantas veces y le damos vuelta y vuelta y vuelta porque no hay principio y no hay fin, que habremos visitado el infierno, es muy probable, 99% de posibilidades. Y dice, no les estoy pidiendo que lo acepten, solo que lo consideren, pero después con una buena lógica se puede comprobar. Tenemos el curso, creo que es el 4 o el 5, que es los reinos de existencia.
Y ahí vamos a ver todo lo que es el samsara y vamos a estudiar acerca de esto. Y la verdad, lo de los infiernos es escalofriante. Lo que conocemos del infierno está lejos, ¿eh? de, de lo que el budismo nos muestra sobre el infierno. También nos dice que no nacimos como un espíritu hambriento. No podemos ver estos seres, pero el budismo dice que sí existen. Su principal aflicción es que te lleva a nacer como espíritu hambriento, es la tacañería. Nunca están saciados. Tienen una boquita chiquita y un estomagote grande, y nunca es suficiente lo que comen. Geshe Michael nos dice que gente que los ha visto, que es como la película del Señor de los Anillos, que hay un ser de estos así con una panzota y que se arrastra así con tres pelitos y unos ojotes. ¿Gelup se llama? ¿Será? Gelup, sí. Gollum. 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 Dice, ese es un ser de los de espíritu hambriento. Así son. Y luego tenemos la fortuna, perdón, esta no es la fortuna, es la libertad. Somos libres de haber nacido como animales. Muchas personas dicen que quisieran ser un delfín. Incluso hay personas que se han operado y se han hecho cara de gato y cosas de esas, ¿no? Entonces, dice que el reino animal es un reino en el que se la pasan todos nerviosos todo el tiempo, cuidándose de ser comidos. Es muy angustiante. Y dice que tú puedes salir del reino animal y lo pone en un ejemplo muy budista. Puede ser una mosca que está parada en una caca y de pronto cae una lluvia y la caca se deslava y por accidente le diste la vuelta a la estupa. Y esa es una de las causas para renacer como humano. Entonces, es muy curioso. Y otra dice que igual nosotros así venimos a esta vida, que pudimos haber también llegado aquí por accidente. Hay una meditación que seguramente se las vamos a pasar en este recorrido que se llama la danza de león. Es una meditación larga, pero es una meditación donde Geshe Michael nos lleva a reconocer nuestras vidas pasadas. Es una meditación de elasticidad de tu mente. Y en un testimonio que pregunta al auditorio cuando la daba, le dice un oriental, levanta la mano, un asiático que vino desde allá a Chapala a estar en el retiro, y dice, yo era un burro y vi cómo mi amo me llevó a una estupa y le dimos 3 vueltas y por eso renací como humano. Y bueno, pues son temas para abrir nuestra mente. Dice que nosotros mismos podemos complacer a un lama también de manera fortuita, o sea, también por accidente. Puede ser que fuiste amable al servir la gasolina en el auto donde viene el Dalai Lama, pero dice que depende del objeto, es el poder es el buen karma poderoso que tú generas. Por eso servir a un lama es tan poderoso, es lo más poderoso. Ya hemos platicado que también tu padre y tu madre. Entonces, esta oportunidad para nosotros, tener una vida humana, es realmente algo sagrado y es muy probable que cuando muramos pudiéramos ir para abajo. Entonces, es lo que queremos evitar, es lo que queremos que ya no baje, sino que sea, como les dije yo, así. Otra de las libertades es que no nacimos como un ser en los reinos temporales, son los seres del reino de placer. En el samsara tenemos 6 reinos, los que van para el goce y los que van para el sufrimiento. Estos van para el goce, pero sigue siendo samsara y es como una tarjeta de crédito que gozan, gozan y de pronto se acaba todo el karma y te vas directito al infierno.
Entonces siguen en el reino del sufrimiento. Habla, Geshe Michael nos ha hablado repetidas veces de los Kadampas. Los Kadampas eran practicantes que no tenían enseñanzas de Dharma, pero uno viajaba a Tíbet o a Mongolia o al norte de la India, estudiaba con un maestro, regresaba al sur de la India, les daba la clase, les compartía y todos practicaban. Entonces dice que ellos acostumbraban a tener piedritas negras y piedritas blancas. Y si tenían un mal pensamiento, guardaban la piedrita en la bolsa de la derecha. Y si tenían un pensamiento virtuoso o una acción virtuosa, guardaban la piedrita en la bolsa de la izquierda. Y al final del día contaban sus piedritas. Siempre fueron mayores las negras. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo que sea que hagas, vas a tener un resultado. Y si entiendes la vacuidad, sabes que hacer algo malo, lo vas a tener que experimentar. Dice que esto es similar a las leyes de los criminales. Es decir, depende dice aquí, si mataste a alguien sin intención, es menos grave que cuando lo hiciste con intención. No es lo mismo cuando una persona te lleva a tu límite y dices, no, yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ¿no? No es lo mismo decirlo que pensar en hacer un plan. ¿Cómo lo mato? Y no es lo mismo tener tu plan y ir a comprar la pistola. Y no es lo mismo que llevar a cabo el plan y dispararle. Y no es lo mismo que llega la ambulancia, se lo lleva, todavía vivo y no se muere. Pero no es lo mismo a que ya se muera llegando al hospital. Y no es lo mismo que te regocijes porque se murió. Y tampoco es lo mismo que luego veas a su hijo en la calle pidiendo limosna y todavía te alegres de que su hijo está batallando porque no tiene papá. ¿Se fijan las dimensiones? Entonces, así es lo mismo con la intención. La verdad te libera, así que si de verdad quieres servir a la humanidad y a los que te rodean, es imposible que tengas un mal resultado. Sin embargo, tendremos obstáculos debido a nuestras piedritas negras. Fácil no va a ser, o sea, podrá ser muy virtuoso la, la intención, pero vamos a tener obstáculos. Dijimos que son 8 las libertades o los ocios, y uno de ellos es que no nacimos en un mundo incivilizado, donde nadie sigue la moralidad. Entonces, de alguna manera hay cierto sentido de compasión y de ética. Nos cuenta la historia de Gengis Khan, el gran conquistador de la antigüedad. Fue impresionante lo que hizo Gengis Khan, pero él sí vivía en un mundo incivilizado. Cuando Gengis Khan era niño, los vecinos invitan a su familia a una cena. Y en la cena envenenan al papá para quedarse con todas sus tierras y con todas sus propiedades y animales y vacas. Y la mamá tiene que huir con Gengis Khan a la selva y esconderse allí. Y vivieron, creo que 10 años, comiendo de los brotes y defendiéndose de los animales, y ahí huyeron. Entonces, ese sería un mundo incivilizado. Y nosotros tenemos la gran fortuna, la libertad de no vivir eso. Tampoco nacimos con visiones e ideas incorrectas graves.
Y esa es la peor porque cuando eres, pues de naturaleza, ¿cómo se diría? De naturaleza, espérame, no, sí, cuando eres de naturaleza mala, de maldad, este, pues te estás, plantando un montón de malas semillas y no crees que el karma te va a regresar. Eso es lo peor que puedes creer, que puedes hacer daño y si no hay ninguna consecuencia. Esa es una de las peores visiones incorrectas. Tampoco nacimos como alguien que ya sea mental o físicamente es incapaz de practicar el Dharma. No eres alguien tonto, discapacitado, que no puede entender karma y vacuidad. Eso es la puerta de salida. O sea, eso es increíble que nos rompamos el coco, como decimos acá, por comprender estas ideas nuevas y tratarlas de ver y cómo si yo no he hecho nada, pero le luchas y le buscas. El octavo es que no nacimos en una era donde no han llegado las enseñanzas del Buda. Tuvimos la bendición de que vino aquí a este planeta y tenemos maestros y hay budismo. Ay, perdón. Y también ese es el ocio, las 8 del ocio y tenemos las 10 fortunas. Estas, pues, si alguien las quiere leer, si me hace favor alguien de participar. Las Nacimos 10, como humanos, dale, dale. vivimos en una tierra central, tenemos las facultades importantes para practicar Dharma, no hemos cometido uno de los 5 peores karmas, vivimos en un mundo donde respetan las enseñanzas, vivimos en un mundo donde el Buda ha venido, vivimos en un mundo donde el Buda enseñó, vivimos en un mundo donde las enseñanzas per- permanecen realizaciones. Vivimos en un mundo donde la gente sigue las enseñanzas budistas. Vivimos en un mundo donde la gente tiene compasión por otros. Cuando dice de los 5, gracias Jorge, cuando dice que no hemos cometido uno de los 5 peores karmas, esos vas al infierno directito, ya nada te salva de eso. Se refiere a que no has matado a tu padre o a tu madre o a un arhat y no has hecho sangrar un Buda y no has dividido la sangha en los tiempos del Buda. Mas, sin embargo, puedes hacer una división en esta era que se acerca mucho a dividir la sangha en la de los Budas, pues en aquella época. Y cuando habla de realizaciones, es que a través de este camino puede ser en una meditación o en una experiencia o en una contemplación sobre algún tema, te cae el 20 de tal manera que ya no podrías regresar a hacer las cosas como las hacías antes. Cuando ya realizaste, Geshe Michael ha puesto el ejemplo que cuando, por ejemplo, eres virgen y ya tuviste sexo, esa es una realización. O cuando ya tuviste un orgasmo, esa es una realización. Es una manera muy clara. Y vivimos en un mundo donde las enseñanzas permanecen y contamos con maestros que tienen realizaciones y que nosotros mismos vamos a empezar a tenerlas. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Bueno, vamos a seguir. Esto estuvo muy claro, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. Entonces, como les dije al principio, tomar la esencia de esta vida es lo que nos va a llevar a hacer algo extraordinario, porque justamente pues es la motivación. Entonces hay 3 referentes.
de tomar la esencia. Son como niveles de qué tan profundo vamos en el camino. Entonces, el primero es lo de capacidad baja, los estudiantes de capacidad baja, que es prácticamente aquí en cortito, son los que se conforman con con no renacer en un mundo de sufrimiento. Pero, sin embargo, ya tienen conciencia de la muerte y ya quieren evitar un renacimiento feo, inferior. Los segundos estudiantes son los de los pasos compartidos de capacidad media, que lo que quieren es llegar al gozo, ya que ya me liberé de todas mis aflicciones mentales y yo con el nirvana me doy, alcanzar el nirvana. Pero como ya dijimos, el nirvana se agota el buen karma y vuelves a dar la vueltita en el reino del sufrimiento, en los reinos del sufrimiento. Y el tercero es el de capacidad alta, que tiene la renuncia y la bodichita, y dice, yo ya no repito, al menos lo intento, pueden a lo mejor tomarse pocas vidas, pero ya va de salida y quiere iluminarse para ayudar a todos los seres. Ese es el de capacidad alta. En esta clase solamente vamos a hablar del de capacidad baja y la clase número 10 va a hablar del capacidad media y alta. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de los de capacidad baja. Y es como les decía, este estudiante ya desarrolla interés por la próxima vida. Y para poder pensar en la próxima vida, claro que tiene que pasar por pensar en la muerte y el hecho de que no estaremos aquí por mucho tiempo. Entonces eso ya lo integró y eso ya es buenísimo. Y tiene que contemplar que puede pasar por la próxima vida y puede ser de sufrimiento. Y tiene que contemplar los tipos de reinos que hay y los seres en los que no quiere renacer. Y para eso toma refugio de manera apropiada. Y esa es la pauta para entrar al Dharma. ¿Se acuerdan? Es la oración del refugio que tomamos todos antes de cada clase. Y es necesario que este estudiante desarrolle una fe educada en la lógica, que es la base para toda bondad. Yo en lo personal estuve educada en la fe ciega. Y si yo cuestionaba lo más mínimo, bueno, era así como pecado, porque la fe tenía que ser total. Una de las cosas que a mí me dejaron en este camino después de mi búsqueda fue justamente esto. Es una fe basada en la educación de la lógica. O sea, me checa, lo puedo comprobar, está a la vista y todo tiene lógica. Y entonces ya confías y ya pasas a la fe de de lo que aquí nos enseñan. Entonces vamos a regresar al estudiante de capacidad baja. Este estudiante tiene que contemplar tres principios y son principios sobre la muerte. Se tiene que levantar cada mañana pensando voy a morir. Fíjense que precisamente yo aquí sí tengo un testimonio muy lindo. Cuando mi esposo enfermó de cáncer, bueno, no. Yo en una ocasión antes te dejaban caminar a un lado de Geshe Michael y se decía que lo acompañabas de su estudio a donde iba a dar la plática. Te anotabas en una listita. Entonces en una de esas caminadas con él le dije, Geshe, ya sé que todo lo que necesito ya me enseñaste a conseguirlo con las semillas. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo le decía, Geshe-la, ¿me enseñas? Sí, ya te dije que sí, de todas las veces que le pregunté. Entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? Y me dijo, que hagas las meditaciones. Ese retiro se trató de la muerte y nos dieron una lista de meditaciones de 5 minutos, ¿eh? 5 minutos.
Entonces dije, ah, ya sé, para que yo pueda hacer bien las meditaciones, pues las voy a dar a otros. Y todos los días en el chat de la sanga yo ponía mis meditaciones de la muerte. Y son 5 minutos y las hacía yo. Yo creo que Geshe las sabía porque me lo decía, porque al poco tiempo sale que el diagnóstico de mi esposo. Ustedes no tienen idea lo que fue para mí vivir el proceso de su enfermedad y su muerte. Nunca, nunca me imaginé que yo iba a vivir de esa manera algo tan fuerte. Sí sé que fue por las meditaciones de la muerte, cambió mi corriente mental, mi constructo, tenía otra visión y pues les diré en pocas palabras que en febrero del 2016 teníamos un viaje a la Patagonia. Y él se metía por meses, estudiaba, ya hacíamos el todo y contratamos en internet los hoteles, los vuelos, la renta del auto, porque nos gustaba andar solos y recorrer. Y en mayo le diagnostican la enfermedad. Optó por la vida, optamos por la vida, no se le dijo a nadie que él estaba enfermo, él seguía trabajando, él seguía echándole ganas y, y no se hablaba de la muerte, porque en ese momento no había muerte, había vida. Y apostarle a la vida y disfrutar la vida fue algo que me dieron esas meditaciones, esa claridad. Y cuando le dije, vamos a cancelarlo todo, porque era cáncer en los huesos, estaba invadido. Le digo, oye, pues recuperamos algo de dinero. Me dice, no me quites el viaje. El viaje era en noviembre. Y yo ya traía otra mentalidad. O sea, yo dije, ok, lo que voy a decir es muy fuerte, ¿eh? Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues sí, eso, que se muera. ¿Estoy dispuesta a vivirlo en la Patagonia? Sí. ¿Por qué? ¿Que se muera en un hospital a que se muera viendo las montañas? ¿Qué necesito? Pues tarjeta de crédito. Inocente de mí, yo creo que necesitaba mucho más cosas, pero estaba yo tan cierta. Hicimos un viaje a la Patagonia inolvidable, hicimos todo. Eso fue en noviembre y en diciembre murió. Les puedo decir que esto vino de las meditaciones de la muerte. Y puedo mandárselas al chat para que las hagan, porque de verdad es de lo que, y Geshe-la me dijo que las hiciera, sin saber que mi esposo estaba muerto. Entonces, por eso les digo que un lama hace esto contigo en tu vida. Es de veras la mayor riqueza que podemos tener. Entonces, pensar en la muerte nos da vida. Pensar en la muerte nos enseña a morir. Y fue algo maravilloso, de verdad. Yo era la primera sorprendida, ¿eh? Muy bien. Entonces, como estudiantes de capacidad baja, tenemos que meditar, contemplar en meditación que la muerte es certera. Me pasó que cuando salí a caminar un poquito afuera en el encierro de la pandemia, yo caminaba como para tomar aire y luego ya me volví a encerrar. Y en una de esas caminadas pensé, es que yo me puedo enfermar y puedo acabar en el hospital y me puedo morir. Créanme que lo sentí. No es lo mismo verlo en clase como lo estamos viendo ahorita o que te cuenten una experiencia de alguien, a que tú te imagines que tú te vas a morir era la época, al menos en México, cuando te decían que fulano ya se murió, entró al hospital y ya nadie se despidió de él y no te entregan ni el cuerpo. Así lo vivimos en México. Entrabas al hospital con tu enfermito y era la despedida. Entonces lo sentí y agradezco la experiencia.
porque no es lo mismo y tenemos que llegar a eso, a sentirlo. No tenemos certeza de cuándo moriremos. Vivir con esa incertidumbre es parte de la vida. No tener esa certeza de saber cuándo llegará es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y cuando muera, solo el Dharma me puede ayudar. Solo mi práctica, hay prácticas para morir, hay prácticas para cómo transitar el proceso de la muerte hasta tu próxima vida. El budismo conoce lo que pasa después, ya son prácticas avanzadas, ya son estudios elevados, profundos, pero el budismo de verdad tiene todas las respuestas. Y ahí es donde te das cuenta que sigue y cómo tenemos enseñanza de meditaciones sobre la muerte para acostumbrar a tu mente a transitar ese proceso, porque dice Geshe Michael que en ese momento todos los elementos de nuestro cuerpo, los elementos, el agua, el viento, la tierra y el fuego, se colapsan y es como vivir en un huracán. Entonces ahí no vamos a poder acordarnos de qué tengo que hacer, cómo le tengo que hacer, estoy en esto, que sigue este paso, si tú entrenas tu mente con meditaciones de la muerte, vas a poder transitar esto como queremos que suceda. Entonces, esto es lo que el Dharma te puede ayudar. Y el estudiante de capacidad baja también tiene que, para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer, conoce y estudia las leyes del karma, que aquí yo imagino que ya todos se las saben muy bien, para generar la próxima vida como la quiere, en un reino superior y no en uno de sufrimiento, en un reino de los de gozo, que ya decíamos. Y entonces las acciones, es muy sencillo, las acciones producen resultados similares. Por eso, si yo quiero una sandía, tengo que sembrar una semilla de sandía. Si quiero dinero, siembro dinero. Y si quiero paz interior, doy paz interior. Los resultados son más grandes que las acciones. La semilla es pequeña y el árbol, como decíamos, un árbol de secuoya puede ser enorme, puede ser de la altura de 28 pisos, de un edificio de 28 pisos y de 300 toneladas de peso. Y la semilla es más chiquita que una de sandía. Así el karma. Y si no haces ninguna acción, no puedes tener ningún resultado. Es como cuando nada más te pones a pedir que algo se te conceda y no haces nada, no le das a otro, no generas las causas para que cuando pidas se te conceda. Porque cuando pides y se te concede es porque tenías la semilla. Cuando pides, que ya nos ha pasado a todos, y no se te concede, es porque no tenías la semilla. Y nada produce nada, de la nada nada viene. Y la cuarta ley que ya también conocemos es una vez que haces una acción, el resultado no se puede evitar. Inevitablemente florecerá. Entonces, una vez creado el karma, es decir, sembrado, no va a desaparecer, florecerá. Y con esto nos quedamos. Todas tus palabras, pensamientos y acciones, el karma, te seguirán como tu sombra, incluso vida tras vida. Me aseguré de que las 6 preguntas de tarea estén contestadas.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera preguntar? Bueno, viene una tarea de memorización y viene que escriban el versículo tomado de la fuente de toda mi bondad. Es una oración preciosa. ¿Alguien puede leerla, por favor? La persona que iba a leer anteriormente, ¿quién era? Yo, Pati. Por favor. Bendíceme para percibir todo lo que está mal en las aparentes cosas buenas de esta vida. Nunca me satisfacen, no son confiables. Son la puerta hacia todos los dolores que tengo. Concédeme en su lugar poder esforzarme en lograr la felicidad de la libertad. Y justamente esto se trató de las libertades, de lo que somos libres. Entonces, se la van a tener que memorizar. Aquí se las dejo. Y ahora sí, vamos a meditar. Esta va a ser una meditación de repaso. La clase pasada vieron los tipos de meditación. Entonces, esta va a ser una meditación de repaso y las 8 puntos de la postura y los 7 ingredientes ya no se los voy a dar completos, ya nada más les voy a recordar cuáles son y ustedes ya lo practicaron y ya saben qué tienen que hacer. Yo ya nada más voy a dar la pista. ¿Listo, Sofi?